Bueno, pues vea, ponga cuidado, porque esta ensalada de aguacate está tan rica que uno empieza con una cucharadita y cuando menos piensa ya se la acabó toda. Vea pues. Inicio esta exquisita ensalada con 3 tallos de cebolla. Este ingrediente es de los que uno a veces subestima, pero vea, le da un saborcito fresco que levanta todo. Los limpio muy bien, los lavo y luego los corto muy finamente. Me gusta que queden bien pequeñitos para que se integren mejor. Idea pues, aquí le hago una preguntita. ¿Vos sos de los que le gusta bastante la cebolla o más suavecito el sabor? Contame en los comentarios, ¿cierto? Paso ahora a un tomate bien maduro. Lo lavo muy bien, le retiro el pedúnculo, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Y ojo con esto, entre más maduro esté el tomate, más rica queda la ensalada. Continúo con media zanahoria, la lavo muy bien, le retiro la piel y luego la rayo muy finamente. Decime algo, ¿vos cómo preferís la zanahoria, rallada bien finita o en tiras más gruesas? Te leo en los comentarios. Vea pues, nuestros videos casi siempre les aparecen a las personas que se suscriben, comentan o le dan me gusta. Si usted hace una de esas 3 cositas, el sistema entiende que le gustan estas ensaladas y empieza a mostrárselas más seguido sin que tenga que buscarlas. Ahora paso a un aguacate maduro pero firme. Este es el protagonista de la receta, vea pues. Lo abro a la mitad, retiro su semilla, le quito la cáscara y luego lo corto en cubos medianos. A mí el aguacate me encanta porque es cremoso, saludable y le da una textura espectacular a la ensalada. Y vea pues, ¿vos cómo preferís el aguacate? ¿Bien maduro o un poquito más firme? Eso cambia todo, ¿cierto? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Tengo un cuarto de manojo de perejil fresco. Este lo selecciono bien, lo lavo y lo corto muy finamente. El perejil le da ese toque fresco y aromático que termina de levantar todos los sabores. Y vea pues, si te gustan este tipo de recetas fáciles, saludables y bien ricas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas lo que viene en Qué Rico Recetas. Llegó la hora de combinar todo y aquí es donde esto se pone bueno. En una ensaladera agrego el aguacate, luego la cebolla de tallo, después el tomate maduro, continúo con la zanahoria y finalmente el perejil. Solo con ver los colores ya provoca probarla, vea pues qué cosa tan rica. Ahora ahí mismo directamente sobre los ingredientes agrego el aderezo. Empiezo con el jugo de un limón que le da frescura. Luego añado 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Agrego una pizca de sal para equilibrar sabores y finalmente una cucharada de vinagre blanco. Ahora con una cuchara mezclo suavemente, con cuidado para no desbaratar el aguacate, asegurándome de que todo quede bien integrado. Antes de servir te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez maíz o pepino. Contame en los comentarios que siempre salen ideas buenísimas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada fresca, saludable y llena de sabor. Esta preparación queda perfecta para acompañar carnes, pollo a la plancha o incluso como una opción ligera para el almuerzo o la cena. También es ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de comer rico. Bueno familia, hasta aquí esta ensalada que queda sencilla pero espectacular. Si te gustó esta receta, regálame un me gusta que eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con alguien que quiera comer más saludable pero sin complicarse. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La prepararías en tu casa? ¿Le cambiarías algo? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas. Vea pues.